Me gustaría tener comentarios si alguien tiene que hacer. Tomémonos 5 a 10 minutos para hacer comentarios. Hola. Eso. Pues sí, yo todavía ando como medio viendo por dónde empezar. Entonces prefiero no hablar mientras ¿Viendo por dónde empezar el comentario o...? el comentario. Ah, muy bien, Alan. Estaba Carlos Perdomo ahí, a ver. No se te oye nada, Carlos, no sé. Isaac de la Concha, ¿hiciste algún comentario positivo por ahí? Quizá no está Isaac, está descansando todavía. ¿Hay alguien que tenga un comentario que hacer? Quiero... Diego. Pues en realidad, o sea, un comentario puntual, no tanto. Bueno, Me siento identificado con esto que decía Leonardo de esta dificultad para verbalizar cosas que, em, pues sí, quizás uno las tiene muy claras y a la hora de explicarlas, o bueno, a mí por lo menos me pasa que muchas veces como que la información no se transfiere o la gente no la entiende con tanta facilidad. Muy probablemente porque a veces que siento que las palabras se quedan cortas o tal vez mi vocabulario, em, pero siento que queda muy claro nuevamente cuando mueven las manos, cuando empiezan a describir cosas, ¿no? De hecho, hace rato que Leonardo estaba eh, hablando de esta estela, de esta reverberación, sí, esta estela que tiene su propio tiempo y este objeto que se mueve más rápido, pero y sin embargo su estela se queda, desaparece con un tiempo estático, o sea, como si fueran dos, sí, como si fueran dos tiempos, a pesar de que uno es consecuencia del otro. Me estaba imaginando yo eh, lo que sucede cuando uno está con las luces de Bengala, jugando con las luces de Bengala, y las empieza a mover muy rápidamente, ¿no? Y creo que iba por ahí, y digo ya, Leonardo me dirá, mira, exactamente. Entonces, exacto, pero con sonido. Entonces, siento por ejemplo, en esa parte yo no me quise meter, obviamente, por el diálogo que estaban teniendo ustedes, pero siento que muchas veces al intentar describir con tanta exactitud nos perdemos en esa descripción y a veces algo tan, una experiencia que casi todos hemos experimentado como esto, como el jugar con las luces de Bengala es como mucho más directo, ¿no? Y pues nada, o sea, me pareció interesantísimo. em, Me quedo pensando en que en lo mismo que decía la vez pasada, ¿no? O sea, ya para el proceso creativo entiendo la insistencia, más bien para el proceso pedagógico entiendo la insistencia de esta imaginación en blanco, pero por lo menos yo siento que hubo cierta parte de conciencia en este ejercicio, lo cual yo no digo que esté mal o esté bien, al contrario, ¿no? Digo, justo todos estos tipos de imaginaciones me parecen que son igual de útiles ya a la hora de pasar al proceso creativo, ¿no? Pero entiendo, me quedó muy claro con lo que decías la vez pasada, que justo esta imaginación en blanco es muy, es como más impactante a nivel individual, que por eso haces la insistencia de ello, ¿no? Pero em, bueno, creo que ese sería el comentario que podría hacer al respecto. ok. Veo aquí que está Benjamín Torres, puso un ejemplo de lápiz girando, no lo alcancé a ver. Y después está hablando Benjamín de otra cosa, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas.
Sí, no, que me pareció muy gracioso, decía, porque estaba yo trabajando antes de la clase en una grabación y pues sí, como, o sea, jugando con el paneo. Y mientras Leonardo hablaba, recordé, la escuché de nuevo y pues me pareció muy gracioso porque de pronto hubo un momento ahí como de conexión entre lo que Leonardo narraba y esa grabación que compartí, ¿no? Sobre todo esta parte de la línea que da vueltas, eso fue lo que mandé ahí Ya, al chat. ok. Eso era, sí. Yo señalaría que tanto Leonardo como Benjamín son zurdos. Sí, yo soy zurdo también. Y Y Leonardo también me también. pasa como Leonardo, o sea, me cuesta mucho no, o sea, si no tengo yo un estímulo o una premisa previa, me cuesta entrar de lleno, ¿no? Ujú, Entonces es ya. una casualidad. Bueno, digo, quiero señalar eso de que son ambos zurdos porque la identificación con elementos de transformación dentro del espacio particular, cierto tipo de transformaciones, como es que hemos estado observando en la fantasía de Leonardo, son elementos no comunes, pero sí en común del fantasear entre zurdos, ¿no? La implicación del espacio, eso es un aspecto muy, creo que yo destaco, ya lo tienen, eso está escrito en el texto mío sobre descripción de fantasías creativas, ¿no? Eh, Quería yo, bueno, ya intervino Diego, eh, ¿quién más quisiera intervenir? Yo, Julio. Antes, de acuerdo, ya se te oye. Ok, está bien. Bueno, primero agradecer a los dos, a Julio y a Leonardo, pues por este privilegio que es presenciar este tipo de conversaciones entre estos dos tipos de personas. Lo considero para mí muy enriquecedor y estoy aprendiendo un montón. Me llama la atención, bueno, en ambos casos, en ti, Julio, y en ti, Leonardo, se nota un buen asimilamiento de conceptos, o sea, de este aparato en la cabeza, este aparato formatorio, ¿no? Que hay una buena incorporación, hay unos buenos cimientos que pues forman la base para después ir construyendo a partir de estos fundamentos. También me parece que ya está bien, digamos, encarnado este conocimiento ya conocido, porque es muy fácil que ustedes accedan a eso, relativamente fácil, pero más o menos fácil que se acceda a diferentes ideas o conceptos. Y algo que me llamó la atención de que un fenómeno que pasó entre ustedes dos, que fue cuando se querían acercar a eso, que había sobre la fantasía de Leonardo, cuando se empezaban a acercar a eso se dio pues el clásico proceso de síntesis, bueno, tesis, luego una antítesis, luego esta síntesis, y esta tercera cosa que empezó a acercarse y el conocimiento, digamos, empezó a subir, empezó a encontrarse nuevas maneras de ver o nuevo conocimiento ya de esa forma, ¿no? También me celebro y me gustó mucho la actitud de ambos, una actitud abierta de querer prestar atención el uno al otro. Creo que eso es muy importante para este tipo de diálogos o para los diálogos en general. Y bueno, otra vez de nuevo agradecer por esta oportunidad que estoy teniendo ahorita. Bueno, que todos estamos teniendo ahorita. Y Ok, esto. muy bien. ¿Alguien más? Lo que Yo, Julio. lo que estás diciendo, mi comentario, lo que acabas de decir, Carlos, es que estarías notando el buen nivel de formación académica que tiene Leonardo. Leonardo está en el proceso de doctorado, está en una formación de doctorado desde hace un año, ha hecho ya una maestría, o sea que es alguien que tiene las herramientas para poder describir mejor todas estas ideas, lo cual también nos ayuda a explicar que eh, que este tipo de exposiciones, por una parte, no son frecuentes en los doctorados, porque en los doctorados es una formación muchísimo más documentativa o generativa de nuevas ideas, etc. Y aquí yo aprecio mucho
la disponibilidad de Leonardo, quien es una persona que ya con una obra y con unas capacidades mostradas y demostradas, que tiene la humildad de decir, bueno, si en este seminario multinivel él entra a la discusión de un problema que estamos observando y que es muy interesante. Y entra además con ese excelente nivel que da una formación superior, ¿no? Lo cual para todos ustedes puede ser también una buena muestra de cómo funcionamiento multinivel es enriquecedor, porque ven a alguien muy avanzado o vemos a alguien que está en propedéutico, cada quien está en su nivel, pero todos participan de la misma experiencia, de los mismos tipos de conocimiento, cada quien con un mayor o menor desarrollo de estos, pero es la manera en la que funcionamos. Y me parece que, así como yo decía, que al estar imaginando, uno puede comparar cómo imagina uno y otro, también aquí, al estar pensando, al estar formándose, es muy importante ver cómo se forman aquellos que están iniciando y cómo se forman aquellos que están en medio o que están ya en nivel más alto, ¿no? Y eso es todo lo que yo comentaría a tu observación. Viene Adelina Amparán. Sí, gracias. Pues yo quiero hacer un comentario acerca del sonido, porque, bueno, ahora lo que nos platicaba Leonardo inicialmente es que él necesitaba algo puntual, ¿no? Así comenzó con esta línea y enseguida de que mencionó la línea, él dijo, hay un sonido, hay un hum, y hizo esto. Yo me pregunto, bueno, hay fantasías anteriores de compañeros que las han compartido, que no he notado que desde un principio haya esa claridad de esto suena así. Entonces, bueno, ahora creo que hubo mucha facilidad quizá para convertir o platicar acerca de cómo se podría orquestar, etcétera, porque desde un principio Leonardo dijo, hay este sonido, ¿no? Y se va convirtiendo en esto y después aparece uno más agudo, muy ligero. Entonces yo creo que esta fantasía de Leonardo dio pie pues para que pronto todos dijéramos, pues esto se puede resolver así, es cierto, los trombones, es cierto, la espacialidad, eh, eh, toda este diálogo que ocurrió entre ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, y ya antes lo había dicho, no siempre suena algo, entonces, o no siempre son sonidos tan definidos como decir algo agudo, algo grave, ¿no? Eh, y creo que en general he notado eso en los demás, que cuando estamos en esa ensoñación ocurren muchas imágenes, o sea, hay sucesos, hay transiciones, por ejemplo, en el caso de Regina, que había incluso, digamos, como espacios diferentes, ¿no? Entre realidad y virtualidad y caricatura. Entonces, toda esa parte visual a la hora de decir, ahora voy a orquestar, voy a sacar esto de aquí para que suene de alguna manera, es creo que menos fácil o no sé cómo, o más complicado, no sé cómo definir esa parte, que la conversión de esa ensoñación en su mayoría visual o incluso olfativa, ¿no? O incluso mm, sensorial, que sientes en alguna parte de tu cuerpo una sensación, no es, y que no predomina o que no se tiene muy claro, esto suena así o estoy escuchando tal o cual sonido, eh, creo que es donde ocurre que te topas con esa pared y que dices ahora para dónde o cómo va a sonar esto o quizá no va a sonar y entonces incluso tú habías propuesto una instalación o una forma de representar esa cosa que se ensoñó de otra manera, ¿no? Pero en este caso con Leonardo pues fue muy pragmático, ¿no? Todo muy claro, nítido, el sonido, ahora lo voy a resolver así, la vibración, el retardo, eh,
incluso como si ya antes de tuviera una subconsciencia de decir esto lo puedo resolver de tal o cual manera. Como decía Diego, no sé qué tanto se decide antes de ensoñar y qué tanto es el resultado de una búsqueda después de ensoñar. O sea, tengo ya un poco esa pues duda y ese cuestionamiento de decir, si yo estoy ensoñando una cosa que en un principio no me suena, después cómo voy a convertirlo, ¿no? Creo que quizá hay distintos caminos, no lo sé, pero bueno, yo hago esa observación ahora, ¿no? Y comparo cómo es mi caso y cómo lo vimos ahora con Leonardo. Cada caso es muy distinto, Adelina. Cada uno es un universo completamente distinto. Hay algunos que coincidimos en algunos aspectos, o sea, el hecho de lo que yo señalo sobre los zurdos y los diestros, eh, pues caracteriza, digamos, a un tipo de imaginación espacial, por ejemplo, en el caso de los zurdos. Independientemente de eso, la imaginación a veces puede ser más visual, puede ser incluso sonora. Yo sé que, digamos, por experiencia se oyen muy rara vez las fantasías y yo estoy pensando, es una suposición, no, en todo esto no podemos hacer más que suposiciones por el momento. Afortunadamente no tenemos una solución todavía a un problema como este, que es un problema tan rico y tan generativo. Supongo que la capacidad de Leonardo para haber entrado directamente al toro, digamos, de ver y oír al mismo tiempo, proviene de su mayor experiencia. Es decir, que tiene una acumulación de muchos años, 15 años quizá de estudios, de formación, 12, los que quieran, que le permiten experimentar con mayor rapidez cosas. El plantearse en paralelo la imaginación visual y la sonora y la espacial, pues es ya una muestra de una cierta libertad, y yo diría, o de una libertad, que es una libertad adquirida tanto por capacidades personales como por el conocimiento. Este es un caso para mí muy interesante, muy explicativo también, o descriptivo, de cómo el avance en la formación, en nuevos conocimientos y en un avance, digamos, abierto a nuevas metodologías, no necesariamente siguiendo las metodologías tradicionales, sino abierto a metodologías nuevas como las que propongo con el Acremus, nos puede conducir a nuevos modos de conocimiento y a nuevos modos de conocimiento de aquellos que ya tienen una formación, pues tiene que provocar un removimiento importante, ¿no? En nociones, en procedimientos, en ideas, etcétera, ¿no? Me gustaría mucho que interviniera en este caso, Leonardo, porque has hablado de cosas que pueden, bueno, que él puede responder mejor que yo. Por favor, Leonardo. Eh, pues yo, bueno, no me queda muy claro a qué te refieres, Adelina, con si hay una decisión previa. eh, yo de entrada te diría, pues no, o sea, esto, digamos, yo lo estaba haciendo en tiempo real y no es como que había predeterminado que iba a imaginarme algo para trombones, ¿no? O sea, eso, de hecho, mi solución para los trombones llegó como de rebote luego de que Julio propuso los clarinetes. Lo que sí es verdad es que eh, de, digamos, de antes de entrar en la ensoñación, yo ya sé que voy a eh, buscar, digamos, una imaginación sonora, ¿no? O sea, Sí, justo a estoy, eso me refiero. A eso me refiero como decisión previa, no la decisión de con qué vas a orquestar, claro, sino justo lo que estás diciendo, sino decides antes de alguna manera, no quizá tan deliberadamente, quiero imaginar algo que suene, ¿no? Sino dices, bueno, si yo soy un artista sonoro, si soy músico, no nada más voy a imaginar imágenes, ¿no? O sea, quizá dices, bueno, quiero un material para que suene. Entonces decides y dices, ok, mi fantasía pues va a sonar.
Sí, y ahí son dos cosas. O sea, una es, eh, yo no entiendo cómo la gente se imagina sin sonido. O sea, para mí eso yo lo escucho y no sé. O sea, es como hay gente que a veces me ha contado que sueñan en blanco y negro, ¿no? Yo no concibo cómo es soñar en blanco. Yo nunca he soñado en blanco y negro. Siempre hay colores, ¿no? Ujú. Y, y no concibo imaginar sin sonido, donde, porque es que todo suena. Incluso si me pongo, no sé, a imaginar colores abstractos, ¿no? Que van cambiando de gradientes de color, hay una sonoridad implícita en ello para mí. Eso por un lado. Y por otro lado, sí hay una decisión que es bastante más consciente, de decir, yo sé que voy a tener que hacer sonar esto, ¿no? O sea, está orientado a que esto va a tener que sonar. Entonces, si, eh, digamos, me abro con mayor disposición, o le pongo más atención si quieres, a los elementos sonoros de mi imaginación, que ya están ahí, o sea, son las dos cosas como en paralelo, ¿no? Ujú, ujú. Pero si, por ejemplo, estuviera en una situación donde, bueno, vamos a hacer una fantasía para hacer un cuadro, pues a lo mejor le haría menos caso a esos elementos sonoros y me fijaría más en los visuales. O Ujú. vamos a imaginarnos cómo podemos resolver una receta nueva con estos 4 ingredientes, ¿no? Pues no me voy a fijar tanto en la sonoridad implícita de esos 4 ingredientes y esos procesos de cocción, sino en la parte degustativa y texturas y temperaturas y etcétera, ¿no? Ujú. Sí, sí, te entiendo perfecto. Sí, yo lo decía porque, bueno, sí tienes razón que todo suena en una imaginación o en un sueño o en una fantasía. Yo, por ejemplo, tengo una que es una torre y están subiendo en escalera como de caracol unos caballos y los caballos pues están sonando. Pero yo me refería más a que fuera de que si suena el aire, los caballos o lo que sea ambiental, o sea, más bien es como que tú tenías muy claro ese sonido, que si se hacía más agudo, que era muy puntual, digamos, tu fantasía en cuanto a lo que se estaba moviendo y cómo era ese sonido, ¿no? Era puramente eso, no había a lo mejor más cosas visuales que te estuvieran estorbando, o que Claro, te y yo creo que estorban, es lo digamos. que decía Julio de que es abstracto, ¿no? O sea, si tú dices la torre con los caballos, pues es súper concreto, es muy específico, una torre, una escalera, que tiene sonoridades muy específicas asociadas. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando compartiste lo del cempasúchil, que tenías el poema, y de las primeras cosas que dijiste es que como que te era muy difícil o no te resultaba sonoro el poema. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque mi impresión al estarlo escuchando es que era total y absolutamente sonoro todo lo que habías leído del poema, ¿no? O sea, la flor moviéndose en el viento y que se iba secando y las semillas, o sea, y la tierra, a mí está lleno de sonidos por todos lados, aun si es como un proceso muy concreto, específico de una flor. Claro, si además estás imaginándote, como en este caso, cosas abstractas, pues creo que es más fácil liberar a ese sonido de la imagen. Y esto es algo que para mí, además en mi práctica musical, es importante, ¿no? O sea, el sonido como un valor en sí mismo, ¿no? O sea, la sonoridad y las cosas que suenan con su propio contenido de información sin depender de otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo, que esto es completa suposición, si yo me metiera a la fantasía esta de los caballos en la torre, que por cierto me parece una imagen increíble, ¿eh? Si me pongo a recorrerla, yo estoy seguro que me iría siguiendo el hilo de, bueno, ¿qué le pasa a esos sonidos de esos, ¿no? Las patas de los caballos, una escalera de caracol en una torre, o sea, aquello a mí ya me da unas imágenes sonoras bastante importantes que me llaman la atención, o sea, como, ¿y qué pasa con esos ecos? ¿No? Que suben y bajan y los caballos a qué velocidad van, y entonces cómo se mueven esos sonidos y rebotan, y etcétera, etcétera, y si hay ventanas abiertas o no, y Ujú, de qué material está hecho. Entonces, más que pensar, no sé, en las crines del caballo o los caballos, cómo suena lo que está sonando. ujú. Sí, sí, sí. Sí, es que creo que también tiene que ver con, bueno, ahora me da la duda de qué tanto perciben todos el sonido dentro de sus ensoñaciones, ¿no? Tú dejas, o sea, me dejas claro que para ti es
vital, digamos, que la imagen o esa cosa mental suena, o para ti suena muy fácilmente, ¿no? Quizá, no sé si para todos, a veces a mí me cuesta no percibir si algo suena o no, o no es como que hago mi ensoñación como en muteada, ¿no? Pero, pero quizá hay sonidos que no tengo tan claros o que no, quizá me falta más atención en esa parte, o sea, habla de mí, ¿no? Yo estoy preguntando esto porque tengo esa dificultad quizá cuando estoy tratando de convertir eso hacia afuera. No sé cómo sea en el caso de los demás, quizá es algo que me da más trabajo a mí que a otros, o no sé si esto que estamos diciendo le ayude a otros a darse cuenta que hay que poner más atención en el sonido, no tanto en abandonarnos a las miles de fantasías visuales, ¿no? No sé si lo que estás pensando es justo, digamos, una solución. O sea, la idea esta de observar cómo alguien resuelve en la imaginación problemas de creación es útil. Podemos ver el caso de otros. Cada caso, insisto, es distinto. O sea, por el momento parecería envidiable que alguien ensueña directamente en sonidos, porque ensueña en sonidos y en imágenes, y en sonidos, en imágenes y en espacio, que es lo que acabamos de observar. Muy bien. Lo que yo digo es que esta parte tiene que ver con capacidades particulares, con capacidades especiales, con aspectos hasta genéticos, y luego, por otra parte, con formación. Si hay una formación que permite, tú misma en este momento estás diciendo, yo podría intentar imaginar de otra manera, ser más específica en la imaginación. Yo te diría, no intentes eh, dirigir tu imaginación por el momento, al menos, mientras no hayas tenido experiencias muy espontáneas de imaginación. No se lo sugeriría a nadie. ¿Por qué? Porque es un proceso tan interior, tan íntimo, tan arraigado en cada uno, que es como si alguien dijera, a mí me gustaría soñar esto. Por más que quisiera soñar esto, no lo vas a soñar. Sueñas de otra manera. Y esos tus sueños son los que por el momento estamos viendo. Que los sueños puedan evolucionar, sí. Por ejemplo, en el proceso psicoanalítico, la gente tiene sueños y observa más que, mira, este sueño es reincidente, ya lo he tenido, pero ahora lo vuelvo a tener de esta otra forma. Se presentó con esta situación, incluye a tal aspecto, tal lugar, tal persona, tal tiempo, etcétera, ¿no? Pero pretender decir, caramba, yo quisiera imaginar como Leonardo, no sería el objetivo. ¿Sí? Que sea envidiable, sí, pero no necesariamente es un objetivo por el momento. El objetivo en este momento es aprender a soltarse e imaginar. Me imagino que Leonardo mismo no es que imaginara siempre así, o sí. Pues no, también creo que vale la pena volver a mencionar que no es la primera vez que yo paso por la Cremus, que ya en mi formación de licenciatura con Mariana Villanueva, durante todo un semestre nos estuvo llevando a la Cremus y fue donde yo descubrí, digamos, este universo por primera vez. Y sí fue pues un descubrir, ¿no? De este acercamiento a la imaginación. Luego no lo practiqué, digamos, sustantivamente, o sea, no es como me haya dedicado a desarrollar una formación como si hubiera estado dentro de la Cremus toda mi formación, pero conocía el método, digamos, y lo que más me llamó la atención en ese momento, y es lo que sigo manteniendo con firmeza al día de hoy, es darme el permiso de la libertad en la imaginación, donde ahí donde no hay fronteras ni límites, ¿qué pasa? Y entonces es un poco como lo escribía en el semestre pasado, el cómo creo lo que creo. La pregunta central o de fondo es el qué sí.
ahora con la serie esta ya hasta suena estúpido, ¿no? Voy a poner la misma pregunta, pero yo la hice primero. ¿Qué si tal cosa? ¿No? Entonces, ¿qué si, por ejemplo, empieza a parto de una imaginación de una línea, ¿no? O qué si me imagino dos nubes de sonidos chocando. Y entonces me planteo preguntas de ese tipo, ¿qué si? Y echo a volar la imaginación. Y esto es algo que hago, sí, con frecuencia. Entonces, también creo que tiene que ver que es un poco lo que mencionaba al principio. El tiempo que requiero de preparación para entrar al espacio de la fantasía no es realmente grande. O sea, como que puedo entrar con cierta facilidad y empezar a visualizar y a escuchar y a habitar este espacio, eh, digamos, virtual, este espacio imaginario, que una parte de mí está aquí hablando con ustedes y otra parte de mí está ahora mismo habitando y percibiendo este universo imaginario que está aquí. Entonces estoy como en los dos lugares al mismo tiempo. Eso es parte de mi práctica, digamos, cotidiana. Entonces creo que un poco esta aparente facilidad viene de eso, que está practicado y recorrido cotidianamente como en mi formación, ¿no? No sé si eso responde. Yo querría decir que no hay un deslumbramiento que puede ocurrir en la primera ocasión en que uno imagina, porque sí lo hay. Es un asombro decir, caray, esto está ocurriendo en mi mente y ahora esto puede convertirse en un proyecto creativo. O sea, esa parte ya la tienes asimilada porque, como tú estás diciendo, en el Acremus estuviste como oyente. Bueno, sí, aquí los oyentes siempre son participantes, ¿no? No están excluidos. Es multinivel y multipuertas, ¿no? Eh, pero creo yo que el hecho mismo de haber experimentado el proceso de imaginar en el método, siguiendo el método que yo propongo, u otros métodos que los puede haber, sin duda, y los hay, nos prepara para una segunda y enésima vuelta. Yo recuerdo la vez que más me impactó fue la primera, y después pues ya era, no diría yo burocrático, pero sí era algo que ya estaba adquirido, de lo cual tenía yo mayor conciencia y me permitió recurrir a distintos ángulos para imaginar. Efectivamente, ¿cómo puedo imaginar? Puedo imaginar cosas, por ejemplo, con un instrumento, ¿no? Ya en concreto. Y me pongo a imaginar con la mayor libertad que alcanzo. Eso depende ya de los grados de libertad. ¿Cómo se logra esto? En la medida en la que la experiencia nos lo permite. Hay una experiencia previa de saber abandonarse a fantasear, y a partir de ahí ya podemos abandonarnos a fantasear y complementarlo con un cierto cálculo, con un cierto interés en ver cómo lo voy a representar también. El riesgo está en que si yo pierdo el hilo de lo que estaba imaginando, ya rompí todo el interés. Lo que funcionó muy bien en el caso de Leonardo en esta experiencia es que no perdió el hilo. Hizo síntesis muy rápidas. ¿Por qué? Pues porque iba avanzando la historia, iba avanzando la idea, y ya después, pues no tenía todo resuelto, porque no está todo resuelto. Y a partir de una serie de preguntas ya contra documento, ¿no? Contra lo que acabas de decir, aquí no está todavía claro. Vamos a contrastar lo que acabas de decir y lo que habría que decir para que quede claro. ¿Qué es lo que hace esto? Que coloca a Leonardo en la interrogante de decir, ¿y esto cómo funcionó? A lo mejor cuando lo está explicando, lo está volviendo a imaginar en algún momento. Está teniendo que volver a imaginar alguna solución. No es que ya la tuviera, no. Se pone otra vez en ese modo imaginación, pero ya modo imaginación y pensamiento. Quiero decir, bueno, imaginación y pensamiento. Modo imaginación y razonamiento para ver cómo funciona. Hasta que logra entender. Eso es un proceso de ida y vuelta entre abandonarse a imaginar y después intentar describirlo, intentar explicar cosas, intentar sintetizarlo. Como decía yo, creo que la sesión anterior, pero no viniste en esta sesión, Madelina, decía yo que son múltiples los vectores que tiene la mente para abordar los problemas en creación. O sea, son esto, la imaginación, la percepción,
eh, la memoria, la sinestesia, todo lo que pueda uno recurrir, el cálculo, la exploración, o sea, exploración imaginaria al mismo tiempo que exploración racional, etcétera, ¿no? Todo ello contribuye. En la medida en la que vamos cobrando mayor experiencia, vamos logrando mayor libertad. De lo que me habla la experiencia de hoy de Leonardo es de alguien que ha conquistado un grado de libertad, un buen grado de libertad. ¿Por qué? Pues porque directamente imagina lo que va a hacer. Ahí está. Nothing more, Adelina. No, creo que más bien Rien de plus, rien ne va plus. es que creo que más bien yo tengo algunas capacidades que no he integrado Pues un porque, juego. porque la parte sonora lo he hecho varias veces antes, solo sonidos, o sea, no metiendo una ensoñación ni nada de eso. O sea, por ejemplo, en música electroacústica, ¿no? Que es como una forma, cómo va a empezar, qué sonido sigue, quiero que suene. Todas esas cosas ya las he hecho yo antes. Digamos que he imaginado mis sonidos y mi obra solo en sonidos, sin ninguna imagen. Eso sé que lo puedo hacer, pero ahora con esta parte de la imaginación y esas imágenes creo que más bien tengo esas dos partes separadas o un poco disasociadas y necesito, ahora que estoy reflexionando, pues integrar más todo lo que ya mi mente, o sea, el ejercicio anterior ha hecho. O sea, creo que eso me hace falta, bueno, a mí. Sí, Y ahora lo entiendo, o sea, con este ejercicio y con lo que estamos platicando ahorita, mm, yo misma me doy cuenta de que me hace falta eso. yo diría que estas sesiones multiniveles son por eso útiles, porque nos muestran distintas capacidades, distintos desarrollos, distintas potencialidades, etcétera. Cuando tú dices que has imaginado en sonidos, yo me preguntaría si realmente ha sido en sonidos o se has imaginado a partir de una cierta plataforma de conocimiento, que es lo que sí puede ocurrir, que puede ser una plataforma digital, electroacústica, etcétera, o de música escrita. Entonces uno puede imaginar, vemos en el pasado, Mozart imaginaba su música eh, escrita, ¿no? La imaginaba escrita. Seguramente que esa imaginación volaba, o sea, iba volando, entonces decía, perfecto. Y era un movimiento muy parecido a los que hemos escuchado hoy describir a Leonardo, nada más que traducidos a una escala diatónica con modulaciones, etcétera, con una combinatoria mucho más reducida que permitía inmediatamente pasar de uno al otro. En nuestro caso, la posibilidad de traducir de inmediato puede ser más complicada. Puede ser más complicada. En todo caso, en esta parte formativa en la que pueden encontrarse tanto tú como varios colegas que están aquí en el Acremus, si no han tenido esa experiencia, el tenerla de una vez, por eso mi gran insistencia en tenerla, va a ayudar a liberar su manera de conocimiento, sus modos de conocimiento del pensamiento musical, del pensar musical, de la creatividad o de la creación musical. Esto es fundamental y no dejaré de insistir en ello. Aquellos que han imaginado y que no tienen conocimiento, pues también tienen otro tipo de problema. Sí, imagino, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo convierto? Eso se preguntarán muchos que están al inicio, que están un poco perdidos, pero al menos saben que alguien lo está resolviendo. Algunos lo resuelven con un mayor nivel, con menor nivel, con mayor conciencia, con menor conciencia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto reditúa en el interés de seguir este método. Quizá la experiencia de hoy, como algunas otras, sirva para entender la utilidad que tiene el método, ¿no? Ok. Cómo se ve cada quien
En el caso de estar imaginando cómo lo haría yo, cómo lo haría, pues lo hace uno como puede. Sí, como tu imaginación te da a entender. Además, en este caso sí, pero la imaginación nos da a entender cosas distintas según también el grado de conocimiento que tenemos. Y podemos acercarnos de manera tanto inconsciente como consciente a imaginar. Ahora, en este periodo formativo, insisto, hay que abandonarse. No creo que es abandonarse a imaginar. Prepárate, sí, Adelina, para la semana que viene, que hemos dicho que tendrías tú la sesión, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Bueno, gracias, gracias, Leonardo, gracias. ok. Bueno, Mauricio Mesa tiene la mano levantada hace un rato. Aló, Cancún, aló, Sí, tu cámara. sí, tendría varias cosas que decir. Em, pues muy interesante todo esto. Muchas gracias a Leonardo y a Julio por haber creado este espacio. Em, y a Adelina por haber tocado el problema, porque en mi caso, yo entendí mal la propuesta de Julio hace muchos años cuando empecé a hacer el esfuerzo de empezar a hacer mi trabajo, que me encontraba yo en esa etapa crítica de hacer algo que pueda ser mío y que siendo mío pueda yo asumirlo y defenderlo. Me ayudó muchísimo la idea la imaginación del poder, ¿no? Mi llegada a Francia coincidió también con un momento en el que yo me interesé más en lo que estaba haciendo Julio, en algunos de sus escritos. Mi papá me regaló El sonido en Rulfo, me empecé a interesar más, pero yo lo que entendí era que lo que había que hacer era pasar directo a imaginar el sonido. Y en sí eso ya era un problema, ¿no? Justamente por el ejemplo que acaba de dar Julio de Mozart. Tuve yo un encuentro en la Facultad de Musicología con un compañero que tiene una personalidad súper extravagante, muy raro. Llamaba mucho la atención por eso. Y me contaba que él quería componer, pero tenía un problema, que era que tenía el oído absoluto. Y ahí fue donde yo descubrí cuál podía ser el problema de tener ese, para muchos, envidiable oído absoluto, que él no podía componer porque cualquier relación interválica, porque además tenía una memoria prodigiosa, entonces cualquier relación interválica le hacía recordar toda la música que él tenía en memoria porque él era pianista. Entonces no tenía él manera de hacerle cortocircuito a esa experiencia previa para poder ser creativo. Entonces me decía que lo había intentado, que había intentado crear, pero que su oído absoluto lo bloqueaba. Yo no sabía que Julio tenía el oído absoluto para entonces. De eso lo supe mucho después. Se me ha quitado el absolutismo, debo aclarar. Sí, lo sé, pero... Ya soy más relativo, Sí, más lo sé, einsteiniano. pero yo me dije, este método, cuando estudié un poco más lo que estaba haciendo Julio, dije, este método que consiste en dar un salto cuántico, ¿sí? De una cultura que está basada en lo continuo a un espacio en donde se puede construir toda una cultura musical de lo continuo, tiene una ventaja, que es la de hacerle cortocircuito, porque para mí, el que tengas oído absoluto o no, no importa, tú tienes la cultura, no te puedes deshacer de ella así nada más. Necesitas primero hacerle un cortocircuito a eso para justamente entrar en esta especie de imaginación en blanco, si quieres, ¿no? O en un espacio de libertad. Entonces, cuando me adentré un poquito más en el método y también en el resultado, en la estética que estaba emergiendo,
a partir de esta idea de continuo, para mí fue la solución. No para mí, sino más bien me dije, aquí alguien encontró una solución de cómo hacerle cortocircuito a la referencia cultural, ¿sí? Y entrar en un espacio de libertad en el que puedas imaginar el sonido. Esa fue mi conclusión, ¿no? Después me encontré con el problema de, bueno, pero si te pones a hacer esto, vas a estar continuo y vas a tener un sonido que sea como el de Estrada, ¿no? O como el de Peip, o como el de Xenakis, hay una resemblanza en sus materiales, ¿no? Imposible, monsieur, imposible. Perdón, estoy haciendo la de musicólogo, perdón. Hablé solamente de material, no de material sonoro, no de estética en sí. Bueno, a partir de ahí, yo tenía que encontrar una solución para imaginar el sonido, y la encontré en esta idea de dialogar con el sonido interiormente, ¿sí? Y lo que acaba de decir Julio es muy importante, bueno, tú puedes partir desde el instrumento para el cual quieres componer. Ya al decidir, tomar una decisión, aquí lo que vimos fue al revés, fue primero tengo un espacio sonoro imaginario y después decido qué instrumentos convienen para lo que estoy escuchando en lo abstracto. A este abstracto es a que yo me refería la vez pasada, ¿sí? Pero también puede ser como lo sugirió Julio. Ya escogí el instrumento porque me gusta, porque quiero, ¿no? Porque me lo encargaron y me van a pagar mucho dinero, ¿no? Tiene que ser mucho dinero. ¿Cómo le hago? Bueno, ya el instrumento tiene su propia carga cultural. Entonces hay que hacerle cortocircuito a eso para empezar, ¿no? Y esto es a lo que yo me refería también cuando hice yo mi exposición. Prefiero agarrar el instrumento y tocarlo, aunque no sepa tocarlo, pero sacarle algún sonido, interiorizar esa experiencia, esto es clave. Y si no tengo el instrumento, entonces imaginar que lo estoy tocando y darle un énfasis a esa imaginación, corporalizándolo, vamos a decirlo así, no encuentro, darle una corporalización, es decir, yo actuando, haciendo que mi cuerpo se manifieste como si estuviera tocando ese instrumento imaginario. Y a partir de ahí, ya no se trata tanto de recordar todo lo que pasó en el proceso, sino como yo lo hago yo me impregno de la experiencia del sonido del instrumento concreto, si lo puedo tocar, o imaginario, o los dos. Para mí lo ideal es que sean los dos, que lo pueda tocar y después seguirle yo, porque el instrumento me lo prestan, o al revés, yo primero darle imaginándomelo, tocándolo, y después tocándolo realmente, ¿no? La cuestión de la experiencia del instrumento es súper importante, ¿no? Pero ahí estamos, para mí estamos en una fase solamente de impregnación, podemos decirlo, de siembra, ¿sí? De estar fertilizando el terreno, de estarlo trabajando, de estarle ya sembrando ahí las ideas, los materiales, los sonidos sobre todo, ¿no? El material sonoro, que por ser imaginario puede ser, ahorita es el problema con el que nos encontramos, es muy interesante esto de que Julio insista en una escritura de la reverberación, no de hacer un problema a partir de la reverberación, de no solucionarlo por la técnica, sino solucionarlo por la escritura instrumental, ¿no? Y ahí hay habría un trabajo de locos, ¿no? Que no necesariamente podría ser, que creo que es muy vasto, ¿no? Muy vasto, puede generar todo un movimiento, ¿no? Se requiere de técnica, se requiere de estudio, se requiere de voluntad sobre todo, ¿no? Para un problema como ese. Bueno, ¿qué sucede después que hay esta impregnación y esta fertilización del terreno? En mi caso, empiezo por poner el problema de manera musical escrita, es decir, de lo que recuerdo de la experiencia, de lo que imaginé, de lo que recuerdo, de lo que me gustó, de lo que retuve en primer lugar. Eso que retuve en primer lugar, es decir, lo que tiene prioridad, de ahí
hago ya una formulación musical, ya escribo algo. Y a partir de ahí, si todo va bien, empieza esta especie de diálogo entre lo que ya está puesto y lo que viene después. Y a mí eso es lo que me interesa realmente, y estoy de acuerdo con Adelina, que finalmente nos abocamos a trabajar con el sonido. ¿Por qué tenemos que hacer este paso por la imaginación visual? Entonces ahorita viene mi hipótesis sobre esto, ¿no? Porque si yo ya lo resolví, ¿qué rayos hago aquí para imaginar ahora de manera visual? Bueno, pues resulta que esto también lo acaba de decir Julio, ¿no? Podemos llegar todavía más lejos, profundizar en el conocimiento de uno mismo, dándole la vuelta al asunto, ¿no? Yo en ese sentido creo que me puede ser, finalmente encuentro que puede haber un beneficio para mí, aunque para mi proceso, aunque yo también sea capaz de directo pasar la imaginación sonora y escuchar una orquesta que está haciendo un montón de cosas y tratar de atrapar lo que pueda. Ahora, trabajar el aspecto imaginario visual, ¿no? Y partir de ahí, de la experiencia de la imaginación visual, que no es solamente visual, es temporal, es sensorial. Cómo a partir de ahí, finalmente es un problema muy, muy interesante. Puede ser una manera también de encontrar todavía una originalidad más demarcada, ¿no? Más importante, ¿no? Yo en todo caso empiezo a tomarlo de esa forma, ¿no? Voy a empezar a hacer este tipo de ejercicio para a partir de ahí volver al sonido imaginado, ¿no? Porque por alguna razón, todas las piezas que compuse instrumentales, que las hice así como acabo de escribir, sí las asumo, sí las quiero, sí son mías, sí estoy de acuerdo con mostrarlas, ¿no? Pero siento que me falta algo más. Sí, hay personas que las han escuchado y han dicho, sí, escuchamos que tienes, aquí yo te identifico, esto eres tú, ¿no? Pero yo estoy insatisfecho. Es así. Entonces, no logro darle al clavo de cómo renovarme o cómo renovar lo que ya estaba haciendo o cómo empezar de nuevo. Entonces, probablemente este método me vaya a servir para mí de todas maneras que hagamos sonido, que hagamos pintura o escribamos lo que sea, me parece que nada más en el aspecto de profundizar en el conocimiento de uno mismo ya es fenomenal, ¿no? Fenomenal. No he hecho nada todavía. Normalmente hoy tendría que ser mi primera, vamos a ver si da tiempo. Sería bonito que pudiera hacerla hoy, aunque sea corta. Pero, voilà, es lo que quería decir. Sugeriría que no, Mauricio. Porque nos quedan 34 minutos y sería muy, muy precipitado. Has dicho cosas muy, muy interesantes, muy, muy útiles y que van a tener, digamos, impacto en los demás si te han escuchado con cuidado. Comienza a hablar del oído absoluto. Y efectivamente ese es uno de los dilemas. Aquel que oye con oído absoluto, la parte absoluta es la que va a mandar en muchos casos. Es decir, lo absoluto es algo que se adquiere, ese absolutismo auditivo, que es totalmente relativo, porque oído absoluto, ¿en qué división del continuo? En sextos de tono, en séptimos de tono, en séptimos de octava, en undécimos de intervalo duplicación. He dicho octava en contra de mis propios principios denominativos. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Alan Kluger. Alan Kluger, que tiene oído absoluto, y es un enorme recurso para él, y tiene, pues en este momento yo creo que un chico joven que debería de aprovechar ese recurso y no descuidarlo. En el caso, por ejemplo, mío, pues me di cuenta que el oído absoluto me estaba estorbando y, digamos, como a los 40, 50 años, traté de combatir ese oído absoluto para escuchar más desde otro ángulo. Es decir, ¿cuál? El ángulo del continuo. No había una escala, sino que había
un continuo en el cual sí, yo podía reconocer que había un la bemol, pero ese la bemol no era único ni absoluto. O ese la bemol se estaba moviendo hacia algo más y yo ya no podía saber exactamente cuándo ese la bemol se había despegado de su denominación para ser un la be cuadro o un sol. Esa parte me parecía al mismo tiempo fascinante y me estorbaba el pensar de acuerdo a puntos discretos, es decir, a puntos preestablecidos, lo cual implica dos modos de pensamiento. El modo de pensamiento a partir de una información de puntos discretos nos conduce a pensar en intervalos, nos conduce a un modo discontinuo de ensamblaje. El otro modo, cuando no hay una escala, cuando no se piensa de entrada en una escala, sino que se piensa en un continuo, pues estamos perdidos en una inmensidad y en donde tenemos que ir a tientas buscando puntos de referencia, pero ya no son los puntos de referencia los que mandan, sino el que manda es ese movimiento que nos conduce hacia algo en donde podemos o no reconocer en dónde estamos colocados. El oído absoluto lo sabe y lo reconoce. Cuando no está funcionando el oído absoluto como guía, puede funcionar la visión, podemos guiarnos por un dibujo, por un diseño, etc. Pero yo diría que, aunque no tengamos oído absoluto, imaginarnos algo relativo, una altura relativa que se mueve en cierto sentido, llega a otra altura relativa, más o menos podemos distinguir que se trataba, como decía Leonardo hace un momento, una tercera menor. Bien, nos guiamos por esos referentes de tipo discontinuo, pero estamos pensando de modo continuo. El modo de pensar continuo se está reciclando por ahí. El modo de pensar de modo continuo es, nos conduce a otras posibilidades. Por ejemplo, el modo discontinuo, hacer un cruce de voces implica una operación matemática. Tengo que ver cuántos intervalos subí, cuántos puntos subí, cuántos descendí. En el continuo podemos cruzarnos, hacer ondulaciones, como acostumbraba a hacer, por ejemplo, los dibujos de Ligeti, que hacía una ondulación aquí y otra más que se trenzaba con esta, iba más rápida, y no había problemas de cruzamiento de las voces. Por ejemplo, la idea de acorde, la idea de que las cosas se sincronizan y se concuerdan. No existe tal cosa. En continuo no existe sincronía. O sea, la idea de sincronía pues, es al principio de un evento y al final de ese mismo evento. Y ese mismo evento pues, es en cada una de las voces. No necesitan estar sincronizadas varias voces. La noción de acorde es una figuración artificial de la armonía. Quiere decir, voy a intentar reproducir los armónicos en una cierta disposición. Y ahora los voy a arreglar en otra disposición que me conviene por la escritura, que me conviene por la combinatoria. Pero no ocurre así, digamos, en los eventos de la naturaleza armónica. No se pasa con esa tranquilidad de un acorde en primera inversión a otro en segunda inversión de una altura distinta de las que tiene el acorde que sirve de punto de partida. Esas son operaciones de combinatoria y no tenemos, digamos, no tenemos en el continuo ese tipo de formas de pensar. El modo de pensar de continuo no lo quisiera explicar en este momento, pero es un modo de pensar distinto. Antes de darle la palabra a Alan Plugger, que me interesa que hable, me interesa mucho que hable, y a él le interesa también hablar seguramente, quiero ir a un punto que acaba de decir Mauricio Mesa. Pasó del oído absoluto a decir, cuando estoy pensando o imaginando una obra de orquesta, quiero atrapar todo lo que pueda. Imposible, imposible atrapar todo lo que pueda. Ni el oído de Boulez, ni el de nadie, te permite atrapar todo lo que se pueda. No se puede. No se puede. No hay esa capacidad. Por lo cual, ese tipo de pensamiento que dice, si es un tipo de pensamiento de conservatorio, que dice, estoy educado para captar absolutamente todo, pues vas a sufrir toda una vida porque va a ser imposible encontrar esas combinaciones. O sea, por eso la solución, justamente, cuando Xenakis
hace una carta dirigida al mundo serialista y les dice que todo el revoltijo que están haciendo de series unas contra otras se puede resolver más bien por la estocástica, por la probabilística, por la probabilidad. Y Xenakis al principio piensa en la probabilidad, pero también está pensando en formas de tipo continuo que se cruzan y que son mucho más flexibles, lo cual le abrió un camino a su música, pero más generalmente a toda la música, para poderse construir sin estos puntos absolutos de referencia. Es cierto que Metástasis, la primera obra, digamos, más reconocida o muy conocida de Xenakis, parte de un punto y se expande como un abanico hacia múltiples puntos, o termina desde múltiples puntos que van a converger en un solo punto, que tiene esta concepción de partir de un sol y terminar en un sol sostenido en un la bemol, una forma ABA totalmente. Pero es uno de los modos más característicos de operar con una información tipo continuo. Tengo una dispersión o tengo una convergencia. Es tan simple como eso. Resulta así de sencillo. El otro, o sea, esta idea de atrapar todo lo que pueda. Perdón, quiero hacer solamente una precisión. A lo que me refería es a que una vez que estoy trabajando en algo, por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto para ensamble o para orquesta, las ideas musicales, las imágenes, se imponen por ellas solas. Es decir, son mis imágenes, son mis ideas. Yo ya no necesito hacer un esfuerzo para que emergen como cuando me imagino cualquier otra cosa. Y a veces son tan fascinantes que quisiera atraparlo todo, pero yo estoy consciente de que no puedo atraparlo todo. Entonces lo que hago es lo que puedo y a partir de ahí sigo trabajando. Sigo imaginando y sigo construyendo. Eso es a lo que me refiero también con este aspecto dialógico. Es decir, hay un diálogo con la experiencia sonora, con el sonido, que genera un imaginario, que después ese imaginario adquiere una autonomía y hay una especie de dar, se da solo, porque ya hay una estimulación, ya nos encarreramos, ya estamos dialogando con el proyecto, que es un proyecto de sonido, a través de esta relación dialógica con el sonido, y lo que yo retengo, como ya yo el creador, es, como decía el colega, es finalmente una síntesis, es finalmente sí, claro que no lo puedo atrapar todo. No, a mí lo que me interesa más que nada es alcanzar ese momento en el cual mi sensibilidad está afinada, mi percepción interna también está afinada con una dirección que lleva el proyecto, de tal forma que las ideas musicales vienen, vienen, vienen. A mí eso es lo que me interesa realmente de la relación con el sonido, es interiorizar la experiencia y al mismo tiempo hacer una especie de reenvío, que es mi reenvío hacia el sonido, hacia el mundo del sonido, que no tiene sentido guardármelo, lo que hay que hacer es realimentar el mundo del sonido que es afuera, ¿no? Y en realidad lo que sucede es eso, es una síntesis. Ahora, el ejemplo de Xenakis, de acuerdo, pero a mí me parece que hay una distancia enorme entre hacer un cálculo estocástico y hacer una obra como se escucha de inmediato, como hay una gran diferencia entre esa manera de trabajar con el continuo y la manera de trabajar con el continuo que tienes tú, que es a partir de imaginar y no de calcular. ¿Sí? Bueno, hay partes de Xenakis que son cálculo, hay partes cuando él dibuja que son mucho más espontáneas, que son menos conocidas y que se conoce mucho menos cuál fue su proceso. Ahora, sin embargo, lo que sí puedo decir es que el mundo, el universo de Xenakis no está tan vinculado a la memoria afectiva. Por eso era relativamente fácil la estocástica, que es algo que reemplaza a la memoria, que reemplaza a la precisión y al apego que uno puede tener por esa precisión en la imagen imaginada, o en aquello, en el objeto, la cosa imaginada, ¿no? Cuando estás diciendo imaginar con el oído, yo diría a todos, imaginar con el oído implica, incluyendo a Leonardo, desde luego, implica
imaginar con una parte de memoria. Hay una parte de memoria y una parte de conocimiento, de cálculo, que está entendiendo cómo opera. Por lo tanto, el trasladar, el desprenderse, digamos, del oído en algún momento es útil para resolver por fuera del oído. El oído puede venir después a dar su solución, a entender la solución, pero si la solución es el oído, la memoria es muy presente, el conocimiento, digo, la memoria me refiero a la tradición, la memoria propia, la memoria de otras obras, el escuchar una obra de orquesta, ¿cómo no va a ser posible? Cuando uno está diciendo, estoy imaginando que una orquesta es memoria, en una muy buena parte, porque las orquestas son eso. Estoy imaginando una obra para piano, pues estoy escuchando para piano. O sea que ahí es difícil imaginar sin tener ese referente, sin comparar, sin tener todos los datos que están ahí y todos los cálculos que uno puede hacer y todas ¿qué serían? Las especulaciones auditivas para alcanzar algún resultado. Esta es una parte. Entonces, aquí tenemos que ver con, hay un dilema entre imagino o convierto. Al decir yo que imaginemos en blanco y podemos prescindir de imaginar en sonido, nos puede conducir a otras versiones de lo mismo. En realidad, lo que estamos imaginando, y lo vimos hoy de una manera notable y notoria, es el modo de movimiento. Me parece mucho más importante. ¿Cómo va a resolver Leonardo todas estas caídas con una misma frecuencia? ¿Y cómo va a resolver esas aceleraciones que están complementando y formando este cono que están, digamos, mirando hacia el futuro? Este cono con la base, digamos, ya en la gravedad. O sea, hay una relación de la gravedad que jala a todas las resonancias, las va ligando, las va sumando, las va enredando, y la aceleración que va hacia un punto futuro que no sabemos exactamente cuál es, dónde va a estar exactamente, cuánto tiempo se va a estar ahí, cuál es el último punto. ¿Ese último punto termina ahí o se prolonga un poco o se prolonga mucho o se disuelve? Esos ya son elementos que hay que elaborar y que hay que calcular también, y que ya eso interviene todo el diseño, la representación del problema. Son aspectos ya muy, muy específicos que no están necesariamente en la imaginación, pero que sí están en el modo que exigen, digamos, de una respuesta imaginaria para ser resueltos. Bueno, no sigo más porque ya nos faltan 17 minutos, 18 para 17, para concluir. Y Alan Pluger pidió palabra. A ver, Alan, ¿qué puedes decir respecto de tu oído absoluto y tu proceso? Bueno, de lo del oído absoluto, no es como algo que... Cámara y acción. Sí, es que no me ha funcionado la cámara ahorita. Bueno, déjalo. Pero creo que ya la próxima semana ya puedo. Muy bien. Bueno, lo del oído absoluto no es como que lo tengo, o sea, que escuche casi todo, o más bien todo, en una altura y ya sepa cuál es, sino como que tengo un interruptor y lo puedo prender y apagar cuando yo quiera. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando escucho una canción o una pieza o cualquier sonido, pues primero tengo que pensar en como descifrar qué altura es, pero hay veces en las que sí digo, ese sol o ese sí, pero eso casi nunca. Siempre que oigo una pieza o una canción, simplemente la escucho así, y cuando empiezo a componer, no digo, bueno, vamos a empezar en mi bemol, y luego de mi bemol voy a ir acá, y luego de aquí voy a ir acá, sino que nada más empiezo, llega una melodía a mi mente o empiezo a cantar, y hasta después, pues ya uso el oído absoluto para poder tocar esas notas. Qué curioso. Ajá, pero puedo no concentrarme
O sea, sí puedo no saber qué notas son. O sea, puedo decidir si quiero saber qué notas son o no. Yo creo que te ayudaría más, sin duda, el saber desde el inicio qué alturas exactas son, porque entonces vas avanzando, vas avanzando ya entendiendo cuáles son las huellas, lo cual forma también parte de un adiestramiento. Eh, oír con una altura en particular nos da un enorme apoyo porque efectivamente la memoria interviene, el conocimiento interviene también y las referencias son múltiples, eh, te permiten situarte en el conjunto, situarte en un conjunto de alturas, no lo sabes, a lo mejor los vas a ir descubriendo, mientras que si piensas tú que es una melodía que vas a inventar, a lo mejor todavía no tienes claro el conjunto de alturas que vas a emplear, y ese conjunto de alturas están más en tu memoria. Es que cuando escoges un punto preciso, este es el punto de partida, las posibilidades se amplifican para vincularlo a cualquier otro punto. Quiero decir, en el modo en el que tú vas avanzando es como, supongamos, un tablero de damas, donde tienes una pieza, imaginemos que esa pieza es un peoncito nada más, ¿no? Y ese peoncito sabes que puede moverse, imaginamos que puede moverse ese peoncito hacia hacia 8 puntos distintos. Hacia el frente se puede mover a la izquierda, al centro o a la derecha. Hacia los lados se puede mover a la izquierda o a la derecha. Y abajo se puede mover hacia la izquierda abajo, al centro o a la derecha abajo. Cuando digo que se puede mover a la izquierda o a la derecha, estando en el centro, quiere decir que continúa siendo ese mismo punto. Estoy recurriendo a una suerte de cuadrícula para poder representar hacia dónde voy. Creo que podría uno, digamos, dibujar cómo se mueve la melodía e intentar escucharla, sin necesariamente pensar en cuáles son esos sonidos, sin toda Exactamente, eso es lo que hago. O sea, primero la oigo y luego empiezo, si me gusta, pues empiezo a hacer cosas alrededor de eso y luego ya cuando tengo una idea completa, hasta ahí ya lo traduzco a alturas, nada más que me cuesta menos trabajo, es casi instantáneo y ya. Bueno, yo diría que si te pones a escuchar la melodía, así como una voz, digamos, que está ahí, o un instrumento, lo que tú quieras, y dejas que tu mente la siga, a ver para dónde va, ella sola, no pongas nada de tu voluntad. ¿Eh? Y después dibujas por dónde pasó, quizá puedes crear articulaciones mucho más finas que las que harías pensando que estás en ese tablero con 8 opciones al mismo tiempo. Como digo, avanzar hacia arriba quiere decir subir, bajar, quedarte en la misma altura. Y a lo mejor ir en dirección de la derecha o de la izquierda o de la derecha quiere decir hacer un medio punto, digamos, o moverse espacialmente hacia un punto o hacia otro. Quiero decir que es muy posible que las articulaciones más finas se den más en lo visual que en lo auditivo, porque lo auditivo, en nuestro caso en música, está funcionando por el código. Y si tú te vas a orientar por el código, entonces la memoria va a estar predeterminando las decisiones. Mientras que si te guías por el modo de movimiento que tiene esta evolución, tu memoria va a poder predecir muchísimas menos cosas y habrá mayor espontaneidad en el modo en el que aquello se mueve. Es un problema nada más de método. Pues sí, sí suena lógico. Inténtalo alguna vez, o sea, escucha todo lo que quieras, síguelo, no toques ninguna tecla, no toques el papel, no toques el lápiz. Y ya que lo has observado, imagínalo como una línea y ahora dibújalo. Verás que el vínculo
que puedas tener con ello te abre un espacio y una metodología nuevas, mediante los cuales pues, podrás a lo mejor avanzar en aspectos que con el otro método no se avanzan. Podemos avanzar con los dos métodos, pero este método, en la representación gráfica o la imaginación eminentemente visual, puede contribuir a liberar aspectos demasiado rígidos que tendría el método de imaginación en código. Ojo, cuando estoy diciendo en código es estar calculando y estar recordando. Hay memoria, hay código, ¿sí? Ok. Bueno, esta es una discusión para largo plazo, Alan. Sí, sí, sí. Quisiera yo, antes de concluir, veo que está pidiendo hablar Carlos, perdón, pero quisiera yo ir a lo siguiente antes. En el posgrado me pidieron enviar algún proyecto de seminario para el próximo semestre. Y lo que propongo son los métodos de registro cronográfico de las fantasías. Como ahora vamos a estar dedicados hasta que termine este semestre al aspecto de las fantasías, me parece muy útil que después de esto nos enfoquemos a un registro muy cuidadoso, esmerado, muy fino de todos los aspectos que pueden concernir ¿sí? Que pueden concernir a la estructura rítmico, sonora y espacial que pueda tener aquello que hemos imaginado. Entonces propongo eso, quería anunciarlo, propongo eso como método, o sea, como tema del siguiente seminario. Algunos de ustedes han visto ya este método aquí. ¿Quiénes no lo han visto? Le pongan su mano. Ahí van 5, 6. Mauricio, ¿has visto eso o no has visto eso? Judith. No sé. No, si no sabes, en es alguno que- de tus artículos está... No, pero trabajar aquí en la CREMUS no hemos No, trabajado. no es lo que vimos el año pasado. El año pasado pues, hubo una sesión de transcripción cronográfica. ¿Una sesión o un semestre? Fue casi un trimestre, sí, que estuvimos trabajando con algunos de los compañeros, sí, que presentaron, pero creo que no fue muy profundo. No fue muy profundo el trabajo, no. Ok. Tengo una idea de lo que es, pero... Ok. De todas maneras, me encantaría, así que lo hagamos. Bueno, ok, de acuerdo. Entonces, levanta tu manita y ya tenemos mayoría para las presidencias. Leonardo, tú ya conoces el método, ¿verdad? Sí, Ok. cuando estábamos yendo con Mariana, ahí fue que lo vimos. Ah, bueno, de acuerdo. Bueno. ¿Diego no lo conoces? ¿O sí? Sí, Diego sí lo conoce. Pero, Sí. Esteban Flores no lo conoce, ya estaba levantando la mano. Isaac de la Concha, claro que lo conoce. Daniel Prieto no lo conoce porque no ha estado aquí, es reciente. Sí, no lo conozco. Entonces, a levantar la mano. Sí, bueno, es que ahorita se me trabó un poco la compu y no me deja hacer mucho, pero ahorita que pueda Bueno, la de levanto. acuerdo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que entonces hay un buen consenso. Es un magnífico complemento temático para lo que hemos estado abordando en este semestre y nos queda en este semestre todavía. Yo estoy inquieto con la preocupación de decir, ¿quiénes faltan por exponer? Es una buena parte de ustedes. Apenas ha expuesto Leonardo, bueno, Isaac está aquí de visita, si quiere exponer algún día sobre, pero no necesita hablar de la imaginación, ya tiene trabajado el tema desde hace mucho tiempo, unos 8 años o 10 quizá, ¿no? Pero habrá otros que no han trabajado todavía el tema de la imaginación y lo que lo complementa perfectamente bien es qué hacer con ella. Uno de los seminarios que di muy al inicio, quizá al inicio de la pandemia o antepasado, ¿verdad? Era nombrar la escucha. ¿Cómo describimos aquello que hemos observado en una fantasía? O nombrar, si se quiere, lo que se fantasea.
Pero nombrar la escucha es ya más específico y es una enorme herramienta para describir objetos de tipo continuo. ¿Por qué? Porque son muchísimo más inasibles, el código no nos basta. Luego entonces combinar el método cronográfico con el método de verbalización nos lleva a un mayor dominio del asunto. Imaginen que si estamos trabajando con 12 sonidos o con cuartos de tono, 24 sonidos, el espectro es muy pequeñito. 24 sonidos ya la memoria decrece, la imaginación decrece también porque es demasiada cantidad de información y el cálculo se incrementa. Se requiere una mayor complejidad ante esto. Entonces, ¿cuáles son las opciones para trabajar en cuartos de tono? Si nos ponemos a trabajar de uno en uno de esos cuartos de tono en toda la combinatoria, les puedo decir que el número de posibilidades que tiene, o sea, el número de opciones que nos vamos a encontrar con cuartos de tono, es un total de, ahora mismo se lo digo, es 1575 casos de agrupaciones. Lo cual con la memoria van a estar, va a ser bastante carga. No parece ser muy conveniente. Si tenemos 1575 casos, quiero decir, un caso de un solo sonido, un caso de todos los sonidos juntos. ¿Cuáles son los casos intermedios? Les puedo dar una descripción. De todos menos un sonido hay un solo caso. Y ese sonido estaría pasando, el sonido ausente estaría pasando como una burbujita dentro de todo el acorde, digamos, de todo un clúster. Con menos 2 sonidos, pues habría 2 casos. Menos 3 sonidos, 3 casos. Menos 5, etc. Pero cuando estamos hablando ya de, por ejemplo, no sé, 10 sonidos, pues ya tenemos que contemplar 100 posibilidades de agruparlos. Si estamos contemplando, por ejemplo, déjenme nada más escribirles un poco el... podría compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Déjenme ver cómo quito. Bueno, voy a poner aquí una red. Voy a ver aquí. Ver. Quiero quitar la anotación. No. Quiero quitar el pentagrama, ya está. Ahora mismo les comparto la pantalla. Para que vean más o menos el tipo de problema que vamos a encontrar. Aquí lo tienen. ¿Ya lo ven? Ya. Ya, bueno. Eso que están viendo aquí es una zanahoria. Esta teoría es conocida como la teoría de la zanahoria. Yo mismo le puse ese nombre y lo adoptaron muy seriamente algunas personas que me oyeron exponer. Pues aquí tenemos un caso de un solo sonido, de todos los sonidos. Todos menos 1, todos menos 2, todos menos 3, todos menos 4, menos 5. Pero llega un momento en que estos menos se van multiplicando, van creciendo exponencialmente. ¿Cuántos casos hay de agrupaciones de 2 sonidos? Pues estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 11. Y aquí ya cuando nos metemos en estos otros casos, pues resulta más complicado. Voy a ponerles formas de acorde. Aquí está ya. No está sonando, no suena. Les voy a mostrar comparativamente qué ocurre si pasamos de cuartos de tono, o sea, 24 sonidos por intervalo de duplicación, a 23, a 22, a 21, 20, 19, 18, 17. Se fijan que la estructura sigue manteniendo su forma de zanahoria. Ahí estamos ya en el caso de 12 sonidos. Hay solamente 77 casos. En Estados Unidos pensaban que los casos posibles, a ver, voy a quitar esto, voy a quitar aquí, ya está.
Estados Unidos pensaban que los únicos, que eran cerca de 250 casos de acumulación de sonidos, de agrupación de sonidos, y yo mostré que no, que los estadounidenses, digamos, los estudios de Alan Forte, iban en la dirección de clases de altura, y yo lo que utilicé, ignorando que existía Alan Forte, no lo sabía, fue ignorancia mía, encontré que eran, con lo que yo trabajaba, eran con clases de intervalo, lo cual reduce a un mínimo de casos. Les puedo mostrar algunos de los casos que presentan estos números. Tienen, por ejemplo, lo que llamo el permutaedro, que es una estructura que tiene un semitono, dos semitonos, una tercera menor, otra tercera menor y una tercera mayor. Y ahora, aquí, lo que va a hacer es que va a permutar un solo sonido. Aquí también permuta esto a otro solo sonido. Y yo puedo llegar de aquí hasta la antípoda, en donde voy a encontrar que el orden inicial, que sería semitono, semitono, tercera menor, tercera mayor, se van a encontrar al revés. Se van a encontrar como tercera mayor, tercera menor, semitono y semitono. Por ejemplo, en armonía es muy importante cuántos pasos puedo dar para llegar de un punto a otro. En este, puedo saber que para ir de aquí, del número 30 al número 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos. Y esos pasos pueden ser mayores si me meto por dentro de esta se llama la cebolla, desde la zanahoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquello que está definido por la periferia puede también estar definido al interior. No puede haber menos números, un menor número de casos, hasta donde yo he explorado el asunto. Esto se llama permutaedro porque es la combinatoria solamente a través de permutaciones. Puedo mostrar, por ejemplo, este caso. Este es el caso más tradicional. Tercera menor, tercera mayor y cuarta justa. O sea, do, mi, sol. Do, mi, bemol, sol. Do, mi, be cuadro, sol. O sea, 4, 3, 5. Do, mi, la. 4, 5, 3. Do, fa, la. 5, 4, 3. Ahora regreso por acá. 5, 4, perdón, 5, 3, 4. Do, fa, la, bemol. Do, mi bemol, la bemol. 3, 5, 4. Y vuelvo para acá. Lo que habrán observado es que para pasar de uno a otro punto, solamente he hecho un cambio, solamente se ha movido un sonido. Bueno, este es el universo, digamos, de tipo discontinuo, en el cual podemos todavía avanzar hacia combinaciones con 11 divisiones de intervalo de duplicación, 10 divisiones, 9, 8, 7, 6, tiene la escala por tonos de Debussy, el potencial que tiene es muy pequeño, son 11 casos, 5, 4, 3, 2, ya se acabó. Ahí termina. Bueno, dejo de compartir. Esto es para darles acceso a un universo muy, muy interesante, que es el de la tradición, pero visto con una metodología mucho más nueva y que no tiene nada que ver, como los casos de Alan Forte y sus seguidores, con soluciones para el dodecafonismo. O sea, las ideas de Alan Forte, muchas de las ideas de los seguidores de Alan Forte están concebidas como una música de 12 sonidos. Aquí no hay un límite para ese número de sonidos, está pensado incluso no solamente para sonidos, sino para ritmo. Hugo Solís, quien les está dando el curso de computación, hizo un diseño para el espacio también. Es un diseño para espacialización con el caso de 8 puntos. O sea, sería en una figura un poquito, bueno, un cubo, ¿no? La distribución espacial dentro de un cubo.
Bueno, creo que con esto ya estamos, ya llegamos al final. Si alguien tiene algo que decir nuevo y urgente, permanezca. Shanti, ¿quieres decir algo? Hola Julio, ¿me escuchan? Sí, claro. No, pues nada, más bien se me hizo muy interesante la sesión, Ah, ok. o sea, para hacerlo súper corto y no alargarlos, ¿no? Se me hizo muy interesante cómo Leonardo imaginó su forma de poder imaginar, como tú bien decías, donde todos decían, y donde la sonoridad estaba muy imperante. Entonces, eso se me hizo súper interesante como también para trabajarlo cada quien, ¿no? Trabajar diferentes formas. Y ya, es todo. Claro. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos aquí con un grupo multinivel en el que participan personas con muy, muy distinta formación es la ventaja de observar cómo elabora su trabajo cada quien, cómo elabora sus imaginaciones también cada quien, ¿no? Esto va a ser muy, muy ilustrativo y muy, muy útil para el mejor propósito académico, digamos, pedagógico de la Creemos, ¿no? Carlos Perdomo todavía tiene levantada la mano. Claro, efectivamente la tiene levantada desde antes. Bien, escuchamos. Y nada más para quitarme esta espinita. Alan, si estoy entendiendo bien, cuando tú pones en off tu switch y tocas, aparece un sonido, no sé, por ejemplo, "ta". Ese sonido tú ya lo tienes, ya sabes, o sea, aunque no sepas cómo se llama, lo conoces como intuitivamente y después, cuando enciendes tu switch, cuando lo pones en on, ya le pones el nombre, digamos, racional. ¿Estoy entendiendo bien? Así es como lo describiste. Sí, Ah, ok. Pues eso. sí, de Bueno. nuevo. Bueno, pues jóvenes, la siguiente sesión estarían Adelina Parán y Mauricio Mesa. Nos queda la sesión del 11, del 18, del 25. Son 3 sesiones. O sea, tendríamos que dedicar 3 sesiones del 25, después del día 3, creo que es, y luego del día 10, ¿no? O del día 2 y del día 9. Ahora lo veo. Son 2 y 9, Julio. El 2 y el 9, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esas sesiones. El 9 ya no sé si eso ya sería más bien tiempo de exámenes. El trabajo es, digo, para que quede claro, el trabajo es tener la presentación de un trabajo de imaginación aquí, de exponer cómo fue la narración de a través de una verbalización, la discusión de ese trabajo y la exploración hasta donde se pueda, todas las exploraciones que quieran para intentar representar la experiencia. En el semestre que viene, o sea, ya el año que viene, nos dedicaríamos ya a un enfoque mucho más preciso de cómo esa misma fantasía o cualquier otra fantasía que hayan tenido podría convertirse. Quiero decir que en el próximo semestre también va a estar abierto a las clases de etnomusicología, porque les puede interesar, por ejemplo, hacer el registro cronográfico de una música, de una canción, de una voz, de un instrumento, lo que sea. Lo mismo que para las clases de análisis musical. Perdón. También podrán intervenir en este caso los estudiantes de la clase de análisis musical. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, ya hicimos alguna vez algún análisis interesante, representar alguna obra de algún autor, Mozart, Beethoven, Bach, quien quieran, a través de una gráfica, nos puede mostrar, nos puede permitir identificar aspectos que a lo mejor no estaríamos viendo. El manejo de las voces en un coral de Bach, visto desde el punto de vista de un gráfico, puede ser muy ilustrativo. Más aún si vemos, por ejemplo, una sonata como la Apasionata de Beethoven, el último movimiento, en donde hasta la partitura, consulten la patética de Beethoven, la Apasionata, perdón, de Beethoven en internet, vean el manuscrito original, para que observen hasta qué punto estaba vinculada la imaginación de Beethoven a su forma de escribir la partitura. Si la partitura misma está casi curva,
tiene tendencias muy interesantes y muy reveladoras de la imaginación de Beethoven de esa obra. Entonces vamos también a recurrir a estos otros elementos para que a su vez les enriquezca a ustedes para acceder a la música del pasado, no solamente a la actual y a la propia, sino también para poder entender la música del pasado o entender una tradición musical distinta. Por ejemplo, cómo suena la música de un bororo en la selva del Brasil, o cómo registrar la música de un hopi en Arizona. Todos estos son temas muy interesantes, muy novedosos, y la metodología sirve para ello. Bueno, jóvenes, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.